Y la idea es, acuérdense, estamos hablando de temas de que van ligados a la fotografía forense, porque evidentemente podemos hablar de un tema específico de fotografía, pero va a tener una aplicación, curiosamente, en este ámbito forense, y es realmente lo que nos interesa, ¿no? Empezamos entonces. La cuestión ahorita es entender de dónde surge esto y cómo lo vamos a aplicar, repetía, en la fotografía forense, ¿no? Para tal efecto, les voy a recordar que el tema en sí ahorita es cuál es el principio físico, era la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principio físico de la fotografía? Y evidentemente, ¿cuál es el principio físico de la fotografía forense, ¿no? Que va a actuar de manera igual porque obviamente lo estamos utilizando a la fotografía en una aplicación específica para la criminalística. En este sentido, encontramos como principio físico la luz. Sin luz no vamos a poder trabajar nosotros una imagen. Vamos a entender que esa luz va a tener diferentes eh, aplicaciones y va a, dependiendo de lo que nosotros querramos mostrar o demostrar, pues la vamos a utilizar. Entonces, eh, vamos a ver rápidamente que el RAE nos dice que la luz viene del latín lucis, y es el agente físico que hace visibles los objetos. Es decir, sin la luz no podríamos observar nosotros absolutamente nada, ¿no? De hecho, el ser humano es uno de los seres que existe sobre la faz de la Tierra con peor, que tienen las peores de las visiones, ¿no? Hay animales que tienen muy buena visión. Y nuestro rango de luz visible es muy limitado. Vamos a ver ahorita más adelante. La idea, recuerden, no es dar una clase, ahorita estoy dando nada más datos que nos sirvan de base y que podamos nosotros ya seguir avanzando, ¿no? En este sentido, vamos a encontrar que la luz tiene varios principios, tiene 4 características, pero dentro de esos principios, que estamos hablando de principios físicos, eh, vamos a entender que la luz viaja en línea recta y viaja a través de ondas. En este sentido, nosotros vamos a visualizar o a entender que la luz no solamente va en una sola dirección, sino que viene de diversas direcciones hacia los objetos que lo van a reflejar y que van a proyectar en nuestro cerebro una imagen. Esa es la idea, que se proyecte una imagen al final. En ese sentido, vamos a ver que este espectro de luz, que es un espectro electromagnético, que es muy amplio, nosotros vamos a ver una pequeña parte, ¿no? Les decía entonces, esa longitud de onda se va a medir a partir de un sistema ya estandarizado, que afortunadamente saludos, Alan, muchísimas gracias, espero que te quedes aquí para el debate, ¿eh? No, que van a permitirnos, perdón, es un sistema métrico, no es el anglosajón, y que nos va a permitir a nosotros medir esa longitud. Pero eso es una onda tan pequeña que vamos a ocupar un nanómetro como unidad de medida estándar para poder medir estas longitudes de onda. Entonces, dicho lo anterior, y estableciendo que un nanómetro es 1 a la menos 10 metros, entonces estamos hablando de una milmillonésima parte, perdón, de un metro. Entonces es algo que finalmente pues no es visible, ¿no? Por eso nosotros no podemos observar las ondas viajando a través de un medio, ¿no? No se necesita el aire para que la luz viaje, dicho de paso, ahorita que mencioné lo de medio. Les mencionaba entonces la longitud de onda que nosotros alcanzamos a percibir, más o menos, porque evidentemente cada ser humano es diferente, está entre el rango de los 400 y los 700 nanómetros. Es algo muy pequeñito, pero si se dan cuenta, con ese rango muy pequeño, nosotros vamos a poder observar
todo lo que en realidad observamos y que construimos ya en imágenes en nuestro cerebro y que son, evidentemente, ya cuestiones lumínicas y objetos que se representan de nuevo en forma de imagen en nuestra cabeza, ¿no? Entendiendo esto, quiero mencionarles rápidamente otro fenómeno que sucede. Les mencionaba yo hace rato, la dirección de la luz, o la luz, perdón, viene en diversas direcciones. En este sentido, cuando nosotros concentramos la luz en un solo punto, que lo podemos hacer a través de un lente u objetivo de la cámara, piensen ustedes cuando de niños, hoy es Día del Niño, felicidades a todos los niños, a todos ustedes, siempre vamos a llevar un niño adentro. Recuerden que utilizamos a veces lupas y con la luz del sol concentrábamos esos rayos del sol en un solo punto. Obviamente, siendo niños, pues queremos andar quemando hormigas o quemando cosas, ¿no? Cuando se concentra entonces la luz en un solo punto, la luz viene de diversas direcciones. Cuando pasa a través de ese cristal o de ese objetivo, de ese lente, entonces la luz sufre un cambio en su dirección. A partir de que se implementó la fotografía, surgieron muchas personas interesadas en tratar de dirigir correctamente la luz para obtener resultados propios y tener beneficios propios porque obviamente querían algo específico, ¿no? Tal es el caso de Edward Land, y él lo que investigó el siglo antepasado, porque fue, perdón, el siglo pasado, fue que, dije antepasado porque evidentemente estas investigaciones, estoy hablando de la polarización, estas investigaciones de la polarización tienen prácticamente 2 siglos, ¿no? Pero apenas el siglo pasado se logró conformar un lente que lograra la polarización. ¿Y qué es la polarización? Evidentemente lo que se trata es de dirigir esos rayos de luz en el sentido que yo los quiero. Y no quiere decir que el rayo de luz vuelva a tomar una dirección, sino que lo que va a hacer el filtro es los rayos de luz que vienen en diversas direcciones los va a bloquear, y los rayos de luz únicamente que vengan, por ejemplo, en el sentido horizontal, va a permitir pasar, ¿no? ¿Cómo, cuál es el objetivo de esto, de dirigir los rayos de luz? Si yo logro controlar esa luz a través de los lentes, lo que voy a lograr entonces es disminuir los reflejos que pudiera ocasionar una luz directa que está incidiendo sobre un objeto y que estoy observando yo, ya sea a través de los ojos o a través del lente de la cámara, y que puedo registrar en una imagen. Dicho de otro modo, además de eso, bueno, voy a poder captar otras zonas en las cuales yo no alcanzo a ver gran cantidad de luz. ¿Por qué? Porque evidentemente el reflejo es tanto que toda la imagen, hablando en fotografía, se va a quemar, se va a ver blanca, se va a sobreexponer y no me va a permitir ver a mí el resto de la imagen, ver una cuestión de la superficie o alguna textura que pueda contener ahí. Piensen, por ejemplo, en un cielo soleado, en donde está, por ejemplo, el mar. Hay reflejos de luz directa del sol y entonces no me va a permitir a mí ver el resto de la escena. Cuando yo utilizo un polarizado, entonces voy a poder ver el resto de esto. En este sentido, pasamos al tema que comentaba Carlos Rogelio, de la fotografía infrarroja, ¿no? A partir de un texto de un autor argentino que se llama Gastón Narruti, si no mal recuerdo su apellido, y me llama la atención que es un texto del 2000. Yo, la verdad, no lo conozco, no lo conocía, y le agradezco a Carlos que me haya hecho mención de este libro. Ya estamos en la búsqueda del mismo, está un poco agotado ahorita en Amazon, pero ya me dio él una idea de cómo conseguirlo. Y habrá que revisarlo porque hay algo muy, muy interesante que se puede mostrar ahí. Y bueno, entonces yo les mencionaba que existe el rango de luz 400 y 700 nanómetros. Este es el rango de luz visible, ¿cierto? De los 400 nanómetros hacia abajo, yo voy a tener otro rango de luz
que no voy a observar, que no voy a poder observar, que es la luz ultravioleta. Y de los 700 a los 1000, más o menos, infrarroja. Entonces, el rango de luz, si se dan cuenta, también es restringido, la onda de luz es restringida, pero me va a permitir a mí registrar ciertas cosas, otras cosas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Estoy trabajando, o la fotografía está trabajando sobre un rango de luz en el cual no se puede observar a través del ojo humano. Es un rango de luz que no es visible, es un rango de luz que solamente se puede ver a través de filtros. ¿Qué es lo que sucede? De nuevo, a la inversa, si yo utilizo un filtro de luz infrarroja, voy a filtrar solamente esos rayos que a mí me interesan y es lo único que va a registrar la cámara. Si se acuerdan, les mencionaba a los alumnos que están conectados, que la cámara en sí, todas las cámaras digitales profesionales ya tienen un filtro de luz infrarroja, porque evidentemente la luz infrarroja no solamente existe en la luz de día, existe todo el tiempo, ¿no? Y gracias al reflejo de la luna y a los rayos electromagnéticos que vienen del exterior, se filtran por la atmósfera y hay luz infrarroja todo el día. ¿Qué quiere decir? Entonces, que yo puedo registrar imágenes con luz infrarroja todo el tiempo, ¿no? Para el caso de una situación en la que tengamos una luz controlada, voy a poder observar otro tipo de imágenes y esas imágenes me van a permitir a mí observar otras cosas. En la aplicación forense lo que se está haciendo en la actualidad es sacar fotografías en las cuales hay un borrado, por ejemplo, con láser en la piel de tatuajes. En el borrado de la piel de tatuajes, a simple vista ya no se va a observar la imagen de la tinta que fue incrustada en la piel y que atravesó varias capas y ahí se quedó esa tinta. Cuando lo borran con láser, evidentemente es una cuestión superficial. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a través de una iluminación infrarroja y de un filtrado de luz para la captación de esa imagen, yo puedo obtener casi, si no es que la totalidad, de todo ese, ¿cómo se llama? De todo ese tatuaje, ¿no? Para la luz UV, por ejemplo, también hay muchas aplicaciones. Eso es más común que lo conozcan porque incluso hacen prácticas a nivel licenciatura o a niveles de cursos o diplomados, que se haga una práctica con luz UV. Les mencionaba también, acuérdense que la luz UV es dañina, pero finalmente nos permite a nosotros observar lunares que no han salido, digamos, a la superficie, a la dermis, y que pueden observarse a través de esa luz, ¿no? Entonces, no se podría permitir en este momento, no me imagino de qué manera se puede permitir la toma de una fotografía con luz UV, por ejemplo, para un rostro, con fines, evidentemente, de identificación, pero en cuestiones de luz infrarroja no tenemos ese problema porque ese tipo de luz no nos hace daño, ¿no? Para los que estén un poquito más habituados con esto, perdón, que no estén tan habituados con esto, la luz infrarroja, por ejemplo, proviene directamente del sol y es lo que nos da la sensación de calor, ¿no? Entonces, en ese sentido hay muchísimas aplicaciones. Se aplica también en ropa, ese tipo de fotografía, y nos va a permitir entonces a nosotros observar manchas de diferentes características y de diferentes procedencias en tela, específicamente, por ejemplo, en ropa de una persona que nos interesa en una investigación y que nos va a permitir observar características ya particulares de la propia mancha e identificar o dar una probabilidad de la identificación de qué elemento fue el que manchó esa tela, ¿no? Bien, entonces, a grandes rasgos es eso. Eh, la idea, recuerden, no es una clase, es un debate, es establecer de dónde proviene esta luz infrarroja. Es una parte del espectro de luz que no es visible para el ser humano y pero que finalmente tenga un dispositivo de captura de imagen que puede registrar esa longitud de onda, ¿no? Piensen, por ejemplo, en otra longitud de onda que es muy, muy habitual en nuestras vidas, que son los rayos X. Y cuando nosotros vamos a los rayos X y realiza un aparato, un disparo de rayos X, no vemos a los rayos X atravesando nuestro cuerpo, ni ver cómo vienen viajando por medio
de un rayo o de longitud de onda y nos afectan. Eso es lo que no vemos, eso no lo vamos a observar. Lo que sí vamos a observar es una imagen porque evidentemente la placa, que ahora sí ya son digitales, afortunadamente porque eran muy nocivas, la placa que impregne esos rayos va a impregnar aquellos rayos con los que nuestro cuerpo, logró pasar. Acuérdense que evidentemente podemos ver muchísimas cosas. Bien, entonces, vayan pensando finalmente qué aplicaciones se le puede dar a esto, qué otra aplicación se le puede dar a esto. Mientras voy mencionando algo, me dice aquí, menciona Victoria, una exalumna de la Academia Internacional de Ciencias Forenses, ¿eh? Un método más para la identificación forense, sí, y dice Leslie, en las necropsias con los filtros en la cámara para la fijación de tatuajes que a la vista del ojo humano no logramos apreciar, era muy buena para la identificación, sí, y la cuestión es seguir utilizando, Leslie, y no solamente eso, sino utilizar todavía muchísimas más cosas que nos permitan a nosotros, o que le den más elementos a los investigadores para identificación, en este caso, pues de personas, pero no solamente es de personas. Les comentaba también, o les comento continuamente, hace yo creo que como 4 o 5 años, vamos a dejarlo en 4 años, Fuji sacó un kit de fotografía forense infrarroja. Eso es lo que hace su cámara. El cuerpo de cámara es muy chiquito, muy feo, por cierto, el diseño, y evidentemente trae su juego de lentes, su tripié, trae un chorro de cosas, ¿no? Es un maletín que viene ahí. Ese maletín cuesta más o menos como 300,000 pesos. En YouTube se pueden encontrar tutoriales de cómo quitar el filtro de su cámara infrarroja y empezar ustedes a sacar fotografía infrarroja, ¿no? La idea no es que hagan eso, ¿no? Pero finalmente que sepan que la tecnología no es cara y ya está en la mano, ya está en sus dispositivos. Ustedes tienen una cámara que puede registrar y que registra, curiosamente, esa longitud de onda, ¿no? Pero la aplicación que le demos, pues es totalmente diferente. Ahorita lo que se está aplicando más en fotografía de infrarroja es como para una cuestión más artística, ¿no? Y paisajes. ¿Por qué? Porque no hay una información de color y evidentemente hay una variación en la cual aplican un tono para poder ver otra cosa, ¿no? Acuérdense también que todo esto que estamos mencionando, dice Leslie, sí, pero esas técnicas tienen el MP que solicitarlas así. Desafortunadamente, Leslie, volvemos al círculo vicioso porque si el MP no conoce qué es lo que puede hacer y no se deja llevar de una asesoría y no pregunta, porque obviamente ya estamos hablando de un grupo en el cual y es la triada que siempre ha existido, ¿no? De MPs, peritos y policías, en la cual se debe de investigar de manera conjunta, pues ahí se rompe ese círculo y evidentemente pues ya no llega al punto final donde sí la fotografía puede hacer muchísimo más. Entonces, si se dan cuenta, la foto forense pues nos ha ayudado a cosas mínimas, ¿no? Dice Victoria, yo creo que es mejor usarlas en el ámbito particular porque el MP no creo que tenga tanto conocimiento. Sí, es lo que estaba diciendo. Pero bueno, debe de tenerlo y poco a poco debe de ir cambiando esto, Victoria. Bueno, entonces les decía que, por último, que quiero cerrar con esto. Acuérdense que la fotografía como implemento tecnológico nos va a dar el principio para establecer también, por ejemplo, el video y que emana de la televisión, el cine, todo este rollo. Pero bueno, el video, que es lo que conocemos actualmente, y que si ahorita me están mencionando que no se conoce esta cuestión de la fotografía forense, imagínense lo que el MP y la gente común y las víctimas y los abogados y los defensores y todo el mundo conoce del video forense. No se conoce, ¿no? La idea de estos videos también es dar a conocer esta cuestión del video forense, porque evidentemente ni siquiera se menciona muchas veces, ¿no? En compendios, yo he visto en compendios de criminalística, solamente se mencionan 2 o 3 renglones de la fotografía forense o 3 páginas de la fotografía forense que van llenas de imágenes y muy poco se habla del video forense o nada más se menciona, ¿no? No hay publicaciones en español en México, hay muy poco, pero evidentemente en otros países pues ya van a pasos agigantados, ¿no? Y la siguiente semana, les anticipo, a partir de la siguiente semana ya empezamos
con algo más básico, más sencillo, y son temas súper rapidísimos, pero la idea es que ustedes piensen de qué manera ustedes han aplicado eso y pueden seguirlo aplicando en cuestiones sencillas y pueden seguirlo aplicando a cuestiones más complicadas, más elaboradas. Pero bueno, eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Me dio gusto saludarlos y de nuevo felicidades en este Día del Niño que todavía no acaba. Sigan festejando, recuerden en sus casas porque esto todavía no se acaba. Cuídense. Bye.